Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de la serie Chernobyl. La serie Chernobyl es una miniserie de televisión, es un drama histórico básicamente, o sea, narra una historia real y fue creada por Greg Mazin y dirigida por John Renneck. Es una coproducción entre HBO por parte de Estados Unidos y Sky por parte del Reino Unido y se estrenó en mayo del año pasado, el 2019, y consta básicamente de 5 episodios. Viene a contar un poco pues, lo que ocurrió en la central de Chernóbil. Y bueno, como ya he dicho, la serie es una dramatización, o sea, una adaptación de una historia real a la serie del desastre de la central nuclear de Chernóbil en abril de 1986, en Ucrania, cuando todavía pertenecía a la antigua Unión Soviética. Y bueno, habla fundamentalmente un poco de los que causaron el desastre por incredulidad, por dejadez, por ineptitud o por falta de medios, y también de los que actuaron frente a él. Además, la serie trata algunas de las historias menos conocidas, así de los personajes que a lo mejor no son tan famosos en la historia, como fueron pues los primeros bomberos que llegaron, algunos voluntarios que hubo, los mineros que tuvieron que cavar un túnel por debajo, historias así un poco más, pues digamos, a lo mejor desconocidas. Y básicamente se basa en los recuerdos locales de Pripyat, de la ganadora del Nobel, Svetlana Alexievich, que bueno, básicamente los narra en su libro Voces de Chernóbil. Y en cuanto al reparto, pues estaría Jared Harris, que interpreta a Valery Legasov, que es uno de los dos fundamentales protagonistas de la serie, que son los científicos que van investigando un poco el caso, al principio intentando solucionarlo y al final intentando buscar las causas y poner una solución para posibles futuros problemas del estilo. También estaría Stellan Skarsgård, conocido pues por Thor y todas estas, y por muchas más cosas, como Boris Servina, que es el otro científico que va con él y que más o menos pues le acompaña durante prácticamente toda la serie. Y luego estaría también el personaje que interpreta Emily Watson, que es Juliana Jomiuk, que es básicamente pues una científica que está, no me acuerdo si era en una central o en qué era exactamente, que estaba ya a tomar por saco de Chernóbil y empezaron a encontrar radiación. Y era de las que, pues eso, encontraba radiación ya muy lejos, investigaba dónde venía y era de las que iban a avisar a Chernóbil de, oye, tenéis una radiación que ha llegado hasta no sé dónde, o sea que algo gordo tiene que estar pasando. Y son un poco estos tres, o sea, Servina, Legasov y Jomiuk son como los tres protagonistas, los científicos que van investigando, que están intentando poner soluciones y tal. Este personaje, el de la chica, es un personaje que está inventado. O sea, los otros dos sí que son actores, son personajes que representan a personas que sí que existieron. Y esta lo que hacen es pues representar un mix de todos los científicos, gente que fue dando la voz de alarma y tal. Eso, hubo mucha gente que fue avisando de lo que pasaba y eso. Y en vez de coger e ir metiendo mucha gente en la serie, lo que han hecho es crear un solo personaje para que, digamos, aglomere todos esos personajes. Y bueno, esos serían los protagonistas. Luego hay muchos más personajes importantes. Paul Ritter haría de Anatoly Dyatlov, que es uno de los técnicos de la central y uno de los culpables de lo que sucedió. Estaba, pues es un poco entre abrumado por todo lo que venía, que no funcionaba el manual, que no sabía si era real lo que estaba pasando, porque claro, le decían, ha explotado el núcleo, y no se lo creía, le parecía imposible. Entonces hacía de todo para intentar evitar. Lo que pasa que todas estas reacciones hicieron que todo fuese mucho más lento y empeorase mucho más. Luego también sale Jessie Buckley, que interpreta a Ludmila Ignatenko, que es la esposa de uno de los bomberos, está embarazada y es la esposa de uno de los bomberos que primero acudieron a Chernóbil, que es un poco pues un caso de una de las personas que vivía por Pripyat y que pues eso, qué pasaba con ellos, cómo les iba afectando la radiación, cómo algunos y otros no y tal y cual. Luego estaría Adrian Rawlins como Nikolai Fomin, que es uno de los ingenieros jefes y uno de los culpables y uno de los que inculparon, junto a Víctor Brudjanov, interpretado por Con O'Neill, que es otro de los ingenieros, también además arquitecto, que básicamente junto a Dyatlov y a Fomin son los tres a los que juzgan por pues, todo lo que ocurrió, que realmente pues se va viendo que es una cosa de ellos intentaban negar la mayor, intentaban o sea, no asumían que no había problemas, que no podía ser lo que estaba pasando, pero también es verdad que los medios con los que contaban tampoco hubiesen permitido, o sea, no es una culpa solo de ellos. Luego al final de la serie se va viendo un poco todo, pero bueno, estos son básicamente los tres a los que acaban inculpando por todo lo que ocurrió. Luego también estaría Sam Thornton
como Alexander Akimov, que es uno de los técnicos que estaban esa noche en la central, Adam Nagatis como Vasily Ignatenko, que es el bombero, el marido de Luzmila, uno de los primeros bomberos que llegan y pues uno de los más afectados por la radiación, que es otra forma de enseñarte pues eso, lo que pasaba a la gente que llegaba ahí de primeras y cómo iba afectando esa radiación. O sea, a mí me sorprende mucho, esto pasa en el primer capítulo, cómo el bombero llega y según llega lo primero que dice es me sabe la boca a metal, o sea, ya hay tanta radiación que según llegas al sitio ya estás afectado. Luego también aparece Robert Eames como Leonid Toptunov, que es otro de los técnicos que estaba esa noche en la central y que me parece recordar que era uno de los que más se oponía a Dyatlov en todas las órdenes que iba dando. Y bueno, David Dentik, que interpreta a Mikhail Gorbachev, que es el secretario general del Partido Comunista de la URSS, o sea, el famoso Gorbachev. Y no sé, así hay más personajes, pero fundamentales yo creo que serían estos. Y bueno, en general la historia trata en plan, pues de forma dramatizada, o sea, no es documental, no te van contando lo que pasó, sino que te cuentan como una historia de lo que, vamos, es una dramatización de los acontecimientos y bueno, básicamente gira en torno a lo mal que se gestionó todo, a todos los errores que hubo, a cómo los que mandaban no querían creerse lo que pasaba y cómo las reacciones de estos hicieron que las consecuencias fueran aún peores y muriese más gente. En la serie los tres protagonistas digamos que son los únicos que hacen algo, que son conscientes de la gravedad de la situación y que intentan hacer algo para intentar frenarla. Además también cuenta cosas, pues eso, de lo como había comentado, de otros personajes como los bomberos, los exterminadores, pues que iban matando los animales de la zona para que no saliesen de ahí con contaminación. Es que son muchas cosas las que tenían que hacer y bueno, pues un poquito de detalles en ese sentido. Y al final también, aparte de intentar frenar la situación y revertirla y todo eso, los protas al final de la serie también intentan explicar un poco qué es lo que ha pasado y cómo se podría haber prevenido y para intentar prevenir que pase en futuras ocasiones. Y bueno, fue en 2017 cuando HBO dijo que iba a hacer una coproducción con Sky y también ese mismo año se anunciaron los protagonistas de la serie que iban a ser Stellan Skarsgård, Jared Harris y Emily Watson. En 2018 se empezó a rodar en Lituania y más o menos un mes más tarde se trasladaron a la central de Ignalina, la central nuclear de Ignalina, que es una central que se considera pues, como la hermana de Chernóbil porque es muy parecida, tanto por fuera como por dentro, y de hecho también cuenta con un reactor nuclear RBMK. Y otro mes más tarde, más o menos, se trasladaron a Ucrania para terminar de rodar. O sea que más o menos el rodaje duró unas 16 semanas, unos 4 meses o una cosa así. Y en general la serie fue un éxito de críticas, o sea, tanto para el público como a los críticos especializados les pareció una maravilla. Y ahora me gustaría comentar algunas curiosidades de la serie, como por ejemplo que en la serie se narra una cosa que fue verdad, que es que la central nuclear de Forsmark en Suecia, que está a 1000 kilómetros de Chernóbil, fue una de las que dio la voz de alarma y obligó a la URSS a publicar un poco lo que estaba sucediendo. Comentar que los tres isótopos que se liberaron fueron el yodo 131, el estroncio 90 y el cesio 137. Y este yodo 131 es muy peligroso porque se acumula muy rápido en la glándula tiroides. Y de hecho en la serie hablaban mucho de las pastillas de yodo y tal, porque ese es yodo estable. Y el tema está en que la glándula tiroides absorbe tanto el yodo estable como el yodo radiactivo. ¿Qué pasa? Que si tú tomas yodo estable, la glándula tiroides pues lo acumula y entonces tiene menos capacidad para absorber el radiactivo. Era una forma un poco de prevenir acumular tanta radiación, porque luego una tiroides con ese yodo radiactivo acaba dando tumores y muchos problemas. Lo único bueno que tiene es que este estroncio yodo 131 tiene una vida media de unos 8 días, o sea, desaparecía rápido, pero era el más peligroso de los tres. El estroncio 90 tiene una vida media de 28 años y el cesio 137 de 30 años, o sea, ya es otra cosa. El estroncio se acumula tipo calcio en huesos y dientes y afecta fundamentalmente a eso, y el cesio afecta fundamentalmente a la sangre, al parecer. Y bueno, que tengan una vida media de 30 años significa que ahora más o menos que han pasado unos 30 años, la mitad de los átomos están desapareciendo, no que ya no quede, o sea, no es que ya no haya nada. Luego también comentar que hay una escena en la que se ve una abuela que se niega a abandonar la granja cuando uno de los militares intenta llevársela, y esto representa a las babushkas de Chernóbil, a las abuelas de Chernóbil, que en aquella época pasó que había muchas abuelas que se negaron a irse o que las llevaron pero luego volvieron, porque no les daba miedo la radiación, decían que habían vivido ya muchísimas penurias y que esto les daba igual y se volvieron y acabaron viviendo otra vez allí. Lo que ocurrió en Suecia, de la que llegase radiación, no solo llegó allí, llegó a muchos otros países de Europa, incluso de Asia, y de hecho llegó a Irlanda incluso la radiación.
Debo decir que los bosques cercanos, muchos de los bosques cercanos de Chernóbil, los árboles cogieron un color como rojo amarillento, así rojizo, y bueno, los liquidadores los talaron y los enterraron bajo tierra, y pese a eso, esas zonas son ahora mismo de las zonas más radiactivas del planeta. Al parecer, el parque de atracciones de Pripyat se iba a inaugurar justo 4 días después de todo de la explosión, pero evidentemente al final pues no se inauguró. Y otra de las historias que se cuentan en la serie, que también está basada en algo real, es que había 3 voluntarios que se ofrecieron para sumergirse en unas aguas radiactivas para abrir una compuerta, porque si no iba a llenarse de agua, iba a acabar ese agua convirtiéndose en vapor y habiendo una explosión enorme. Entonces, siempre se ha contado, esto se les conoció como el Escuadrón Suicida, porque siempre se contaba que eran 3 voluntarios que habían acabado muriendo. Y hace no demasiado tiempo se descubrió que realmente no habían muerto, que de hecho 2 de ellos siguen todavía vivos y el tercero murió en el 2005, pero por problemas que no tenían nada que ver con la radiación. El escritor Craig Mazin ha sido responsable de películas como Scary Movie 3, Resacón en Las Vegas 2 y 3, o Las Crónicas de Blancanieves, las parte 2. O sea, un cambio de registro pues brutal, básicamente. Y el director Johan Renck ha participado en series como Bloodline, Vikingos, Breaking Bad o Walking Dead, y de hecho también en algunos videoclips musicales. En la banda sonora participó la violonchelista Hildur Gudnadóttir, Gudnadóttir, no sé cómo se pronuncia. Esta gente tiene unos nombres muy raros, pero bueno, que mucha gente ha hablado mucho de ella. La verdad es que la banda sonora de la serie está muy bien y todo su influencia, la verdad es que es muy grande, y bueno, pues se le ha reconocido como pues, un mérito tremendo. O sea, la verdad es que la banda sonora y su participación en ella son de las cosas más alabadas de esta serie, que es la serie, la ficción más valorada en IMDb. Como conclusión es que decir, pues evidentemente que es una miniserie muy buena, que con el tema de que esté todo la URSS de por medio y todo eso, realmente yo creo que nunca se llegará a saber exactamente qué pasó, pero si es más o menos parecido a esto, la verdad es que es algo para flipar, y yo creo que poco a poco se han ido acumulando datos, información, y cada vez son más fieles las cosas que se pueden ir contando. Y bueno, que es una serie que está muy bien hecha, que es muy cortita pero que engancha mucho, y que, hombre, alguna escena tiene que es un poquito desagradable, pues por todo el tema de la radiación y los efectos que produce, pero en general es una serie que a mí me gustó mucho. Yo no soy de series de este estilo, o sea, yo en general soy más de series o de acción o de ciencia ficción, o sobre todo comedias y tal, y esta serie, que no soy yo el público adecuado, básicamente, me encantó, me enganchó muchísimo, me pareció una maravilla y me pareció una de las mejores series del año pasado. Entonces, con esto quiere decir que, sin ser yo un público objetivo, me gustó mucho. Yo creo que es una serie que puede gustar, evidentemente no a los niños, porque a lo mejor es un poco fuerte, pero en general al resto de la gente le debería de gustar, porque está muy bien, y además, al ser corta, tampoco se hace pesada. Entonces, bueno, es una recomendación por mi parte, es una serie que yo considero muy buena. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, que deis un buen like y que os suscribáis al canal.